Hola amigos, bienvenidos a una nueva historia. Como siempre, traigo historias de mi autoría para ayudarles a reflexionar y pasar un buen rato. La siguiente historia comienza así. Para quienes realmente comprenden el significado de la palabra sacrificio, sabemos que hay un costo que debemos pagar para lograr algo en la vida. Un objetivo predeterminado no se alcanza sin estar dispuestos a tomar las medidas necesarias y hacer los sacrificios necesarios. Recuerden esto mientras escuchan y leen esta historia, porque si aún no lo entienden, verán lo que quiero decir aquí, transformado en su forma más completa. Mi abuelo me acogió con amor después de que mi madre me dejó para perseguir un sueño que no se cumplió de la manera que ella esperaba. Antes de que pudiera decirme quién era yo, la había abandonado, y así pasó de ser una mujer alta y fuerte a un pequeño abuelito encorvado por el tiempo y la dedicación. Cuando era niño, me di cuenta de que, de la mano, tenía a un hombre con quien comencé a encariñarme como si fuera mi padre, aunque nunca lo fue. No me dijo la verdad sobre mis padres, pero al madurar, adquirí conocimiento al descubrir que mi madre se había ido con su nueva pareja y me dejó con mi abuelo José. Él era albañil y podía cargar con todo el pueblo. Nadie tenía las manos más fuertes que él. Debo admitir que en ciertas ocasiones, cuando hacía travesuras con sus herramientas de trabajo, me sentaba de lado todo un día porque me ardía, pero eso fue útil y no me quejaba. Solo recordaba que había intentado trabajar como carpintero, pero no había nada mejor que ser albañil. Decidió que eso era todo lo que podía hacer en la vida, por lo que en el pueblo todos apreciaban al maestro José a sus 55 años. Cuando mi madre me abandonó, él no titubeó en responder si podía hacerse cargo de mí. Al principio, me dijo que mi madre se había ido a trabajar, y le creí, pero en realidad estaba enamorada de otro hombre, y su nueva pareja no me quería porque afirmaba que yo no era su hijo y que deseaba que ella fuera más mujer que madre. Entonces me quedé con mi abuelo. Sin embargo, los caminos de la vida siempre se tuercen a favor de sus hijos para hacer prevalecer la justicia. Tenía sentimientos encontrados al saber que mi madre había optado por irse con su esposo. Y a pesar de esos pensamientos, me preguntaba si la amaría siempre, porque nunca me buscó. Después de viajar a México con su nuevo esposo, tuvieron un accidente donde lamentablemente perdieron la vida los dos. Mi abuelo me informó de la noticia. Nos sorprendió profundamente. Pero la vida tenía que seguir adelante. Solo guardaba una sola imagen de mi madre. Pero no solo había cosas tristes en mi vida. A diferencia del sufrimiento y el sacrificio que mi abuelo José estaba dispuesto a hacer por su único nieto y ahora su hijo. Como les decía, siempre me estaba cuidando cuando regresaba de la escuela. Lo que más me dolía era ver algunas quemaduras en sus manos por el cemento. Y las miraba mientras me preparaba el desayuno, almuerzo y cena. Él afirmaba que nunca había razones para quejarse, y me despertaba a las 5 de la mañana en punto todos los días. Era realmente un hombre con una fuerza increíble, una determinación y disciplina bien marcadas en su personalidad. Mi admiración por él fue tan grande que cuando cumplí 4 años, intenté preparar el almuerzo para él. Pensé que estaría orgulloso de mí y que también podría descansar un poco. Casi quemo nuestra única casa. Él llegó, apagó el fuego y, con una media sonrisa, me dijo: «No juegues así, casi nos matas, hijo». Como les decía, me asustaba. Ya había experimentado sus delicadas y suaves manos acercarse a mí. Ese día, me dio un beso en la frente y me abrazó. «No te preocupes, hijo. No llores por cosas materiales. Aún funcionan.
Recuerdo ese momento porque yo estaba llorando para evitar un regaño, pero creo que entendió que había intentado ayudar. Me dijo: «Ya estás grande, solo ayúdame a lavar tu plato y barre un poco. Luego siéntate a ver televisión». Nada era más agradable que sus abrazos, que eran ideales. Cuando tenía 6 años, me llevó por primera vez a su trabajo. Esto fue los fines de semana, porque el resto de los días me acompañaba a la escuela. Despertaba cuando él se marchaba a las 5 de la mañana. «Debes ser ingeniero, hijo, porque eso trae el dinero», decía. Yo sabía que a mi abuelo lo contrataban para hacer obras en casas y universidades, y colaboraba con ingenieros y arquitectos. Él me decía constantemente que había deseado trabajar como ingeniero, que era su sueño, y quería que ese sueño fuera el mío, poder hacerlo. Salíamos los domingos, íbamos a los juegos mecánicos en el aniversario de mi pueblo. Nunca se negó a acompañarme, a pesar de que estaba agotado y adolorido por el trabajo, y yo siempre estuve con él en cada oportunidad que tuve, en forma de ayudarlo, como siempre, pero luego me lo prohibió. Afirmó que el dinero que estaba invirtiendo en mí era para que me dedicara a estudiar y obtener excelentes calificaciones. Como resultado, le demostraría que estaba apreciando su esfuerzo. Siempre estaba bien con él, llevándole el almuerzo y limpiando todo. Él llegaba a bañarse en la casa, cenar y descansar. «Hijo, ¿hiciste la tarea?», Zrenia me preguntaba. Yo respondía, pero él no contestaba. Ya estaba dormido después de esa pregunta. Pero como ya sabemos, todos podemos detenernos y descansar, dejar de hacer algo que no se detiene. Una mañana nunca es el tiempo. Llegué entusiasmado por recibir una invitación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Quise mostrarla para que fuera el primero en verla y ver que estaba allí haciendo lo que él me pidió. Siempre decía: «Hagamos que valga la pena», cada vez que había una decisión. Hay momentos difíciles en nuestras vidas, y ese día le aconsejé que esperara la cena. Como siempre, abrió la puerta y le dije: «Mira, abuelo». Ese día lo vi rebosante de felicidad, tanto que no comió mucho después de que le informé. Cuando estábamos en la cama, dormíamos juntos después de hablar toda la madrugada, y tampoco pude dormir esa noche. La universidad era buena, pero algo que no habíamos calculado era que era necesario que fuera a la capital, lo que requería alquilar un cuarto, pagar una pensión, comprar libros, pasajes, proyectos y todo lo que conlleva. Como ya saben, mi abuelo comenzó a darse cuenta de que tenía dolor en la cintura, que no era un ser inmortal como yo, de niño, había considerado. Esos últimos días, por esa razón, ya casi no lo contrataban. Una gran empresa constructora lo quiso contratar, pero tardó mucho en terminar las obras y no querían pagarle más para que, aunque sea de ayudante, era un punto de inflexión. Pero mi abuelito José siempre buscaba trabajos y obtuvo contratos que, a pesar de que eran pequeños, nos daban comida y algo más. Aunque lo sabía, por otro lado, estaba entre ayudarlo y encontrar un trabajo o sacrificar lo que él había logrado para que yo llegara a donde estaba, a punto de ingresar a la mejor universidad de mi nación. Sabía su opinión sobre todo esto, y como él siempre decía, «Hagamos que valga la pena», lo repetía en todo momento. Pensaba que tenía la oportunidad de hacer algo que él no pudo. Ahora, una noche antes de irme, cuando él dormía, imaginaba cómo se las arreglaría solo. Lágrimas contenidas alzaban mis ojos y me quedé dormido consciente de que al día siguiente me tendría que llevar a la capital. Todo estaba organizado y preparado para iniciar mis clases. Cuando llegó el día, lo observaba mientras una lágrima acariciaba su rostro
agrietado y arrugado. Mejor me quedo, dije. Tienes que perseguir tus sueños, y es mi sueño, no lo olvides. Estoy viejo y no puedo ofrecerte nada más, respondió. El día se nubló y yo lloraba. Me preocupaba si lo volvería a ver. Llegamos al terminal de autobuses. Abuelo, un día te cansarás y no podrás más. Puedes descansar y yo me las arreglaré, me dijo, sonriendo. Hijo, sube. Abuelo, no te maltrates. Recuerda que cuando regresé, me sentí tan mal. Creía que lo estaba dejando solo. Afortunadamente, prácticamente no tenía a nadie más. No podía hacerlo. Decidí una vez más y tomé mis pertenencias. Abuelo, no puedo dejarte. Luego me detuvo y me agarró del rostro, y con cariño me dijo: Oye, chico, no hagas tonterías. Ahora es difícil. Mira mis manos, me dijo. Sus manos eran ásperas, lo recordaba. Me abrazó otra vez y me dijo al oído: Todo debe valer la pena. Prepárate. El chofer dijo que era hora, y mientras avanzaba el bus, lo perdía de vista. Espera, pensé. El sacrificio es muy grande. Él solo levantó su mano en señal de despedida. Mi día comenzó de repente en ese momento. La universidad era cada vez más difícil, pero sus palabras siempre estaban presentes en mi mente. Hagamos que valga la pena. Esa frase resonaba en mi cabeza. Hasta ese momento, todo estaba bien, pero ya estaba a punto de terminar y empecé a necesitar más dinero. En mi tiempo libre, vendía caramelos para reducir en algo los costos, pero no era suficiente. Así que tuve que contactar a mi abuelo para informarle que, de lo contrario, después de comprar mis materiales, perdería un curso. Él me dijo que le diera unos días. Iré a ver qué hago por aquí. No estoy seguro de cómo lo logró, pero me envió dinero suficiente para comprar mis recursos y producir mis maquetas e informes. Ya estaba a punto de terminar y me estaba preparando para presentar mi tesis. En un futuro cercano, me graduaría. Sonaba muy optimista cuando llamé a mi abuelo, y eso me tranquilizó un poco. Pero muchas veces me pregunté cómo había logrado enviarme tanto dinero. ¿Lo contrataron en una gran obra? Él permanecía en silencio. Adelante, hijo. Todo va bien. Mi último año se fue volando. 6 años habían pasado. Y ese mismo día me recomendaron por mi habilidad para empezar a trabajar en una empresa de construcción. Me pagarían bien como asistente y mi carrera comenzaría con éxito. El día de mi graduación, llamé a mi abuelo. Podía escuchar sus lágrimas mientras me hablaba. Ya tengo trabajo al graduarme, abuelo. Sí, respondió. Todo está bien, estoy feliz, hijo. Mi primer mes de trabajo fue como asistente de ingeniero en una empresa. Cuando llegó el día, cobré mi primer cheque y volví a ver a mi abuelo José. Al llegar al amanecer, lo observaba mientras caminaba por las calles que me recordaban las casas que mi abuelo había construido. Eran las 6 de la mañana. Quería tomar una foto para registrar la fecha en que nos reencontrábamos. Saqué mi nuevo teléfono celular y entonces lo vi. Casi no podía ponerse de pie y se apoyaba en un andamio, con una sonrisa. Estaba tan emocionado que quería capturar mi momento con él, pero mi corazón se llenó de tristeza. Seguía trabajando. José tenía dificultades para moverse. Cuando gritó, corrí hacia él. Nos abrazamos y lloramos. Después de eso, le mostré mi título de ingeniero. Descubrí que ya no podía ver con uno de sus ojos. Sin embargo, la sonrisa que mostró mientras lloraba no podía borrarla nadie. Abuelo, le dije, la hipoteca ya no está en la casa. No pude enviarte el último dinero.
El banco me lo ha quitado todo después de pagar. Pero no importa, respondió. He hecho que valga la pena. Hijo, le dije a mi abuelo que no llorara. Había muchos que nos observaban. Me di cuenta de que mi abuelo había empezado a depender exclusivamente de trabajos pequeños y de la generosidad de las personas. Hace un año, mi hogar ya no existía. Al verme con él, alguien pensó que yo lo había dejado atrás, pero solo nosotros dos sabíamos exactamente lo que había sucedido. Me lo llevé a vivir conmigo ese mismo día a la capital, a un departamento en el piso 19. Después de cenar, miramos las luces de la gran ciudad, las grandes construcciones, y en ese momento nos miramos. Él sonrió, y pude ver en sus ojos que habíamos logrado que valiera la pena. Nunca escatimé en lo mejor para él. Le proporcioné todo lo que necesitaba, y tuvo tiempo suficiente para viajar por el país y conocer nuevos lugares. Hasta ayer, porque hoy amaneció sin vida. Se ha ido, tal vez al cielo. Muchas gracias, abuelo José. En mi opinión, cada cosa que cuesta, que es dolorosa y requiere un sacrificio tan grande y duradero como el que ahora conocemos, siempre debe hacerse, considerando que por sacrificios las bendiciones simplemente llegarán. Como el abuelo José diría, si damos algo en la vida para lograr nuestros sueños, debemos hacer que valga la pena. Espero que esta historia te haya tocado el corazón de la misma manera que a mí. Recibe mi abrazo y no olvides activar la campanita si estás suscrito para recibir alertas. Así me apoyarás. Nos vemos en la próxima historia.